Hay un número que casi nunca se pronuncia en voz alta cuando se habla del futuro de la humanidad en el espacio. No porque sea secreto. No porque esté prohibido. Sino porque es demoledor. Un número tan brutalmente grande que, cuando lo comprendes de verdad, no cuando lo memorizas, sino cuando lo sientes, toda fantasía de convertirnos en una civilización intergaláctica se desmorona como un castillo de naipes mojado. Ese número es 2.5 millones de años luz. Esa es la distancia que nos separa de Andrómeda, la galaxia vecina más cercana a la nuestra. No una galaxia remota. No un punto perdido en el borde del universo observable. Nuestra vecina inmediata. Desde la Tierra, Andrómeda es apenas una mancha borrosa en el cielo nocturno. Tan tenue que la mayoría de las personas ni siquiera saben que la han visto alguna vez. Pero esa mancha contiene cientos de miles de millones de estrellas, cada una con planetas potenciales, historias posibles, mundos enteros que jamás tocaremos. Para intentar entender esa distancia, hagamos una comparación. Una que parece sencilla, hasta que deja de serlo. Imagina que la Vía Láctea tiene el tamaño de una moneda de €1 en la palma de tu mano. Una moneda pequeña, sólida, fácil de sostener. En esa escala, Andrómeda sería otra moneda idéntica, colocada a casi 3 metros de distancia. A simple vista, parece alcanzable. Podrías dar un paso, extender el brazo, lanzarla de un golpe. Pero aquí está la trampa. En esa comparación, cada milímetro de esa moneda representa 1000 años luz de espacio real. 1000 años luz de vacío. De radiación. De frío absoluto. No estrellas. No planetas. Solo nada. Ese espacio no es simplemente grande. Es hostil a la vida, a la materia y al movimiento. Y ahora multiplica esa escala. Por la realidad. Porque el cerebro humano no está hecho para esto. Evolucionamos para calcular distancias entre árboles, entre presas, entre refugios. No para comprender números que rompen la intuición. 2,5 millones de años luz no es una cifra astronómica más. Es una sentencia. Es el primer aviso de que el universo no está diseñado para ser recorrido, sino para ser contemplado desde lejos. Y este es solo el comienzo del problema. Para entender lo absurdamente lejos que están las galaxias, no necesitamos teorías futuristas ni tecnología imaginaria. Solo necesitamos mirar lo mejor que hemos construido hasta ahora. La Voyager 1. La Voyager no es una nave cualquiera. Es el objeto humano más distante de la Tierra. El artefacto que ha viajado más lejos que cualquier otra cosa que hayamos creado. Fue lanzada en 1977. Antes de Internet. Antes de los teléfonos móviles. Antes de que existiera la mayoría de la tecnología que hoy damos por sentada. Desde entonces, ha estado viajando sin detenerse, a una velocidad superior a 60,000 km por hora. Un ritmo que, en cualquier contexto terrestre, parecería inimaginablemente rápido. Y aún así, en más de 47 años de viaje, la Voyager apenas ha salido del sistema solar. Ni siquiera ha alcanzado verdaderamente el espacio interestelar profundo. Todavía se encuentra en una región de transición, donde la influencia del Sol, aunque débil, sigue estando presente. Esta es la primera bofetada de realidad. A escala cósmica, nuestro sistema solar no es un punto. Es una burbuja enorme. Y atravesarla ya consume vidas humanas enteras. Ahora llevemos esto un paso más lejos. Si hoy, en este mismo momento, giráramos la Voyager directamente hacia Próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros, tardaría aproximadamente 73,000 años en llegar. 73.000 años. Eso es más tiempo del que ha existido toda la civilización humana. Más tiempo del que separa a las pinturas rupestres de las naves espaciales. Y todo eso, para recorrer apenas 4,24 años luz. Respira hondo. Porque ahora viene la parte verdaderamente incómoda. Si con esta misma tecnología, la más rápida, la más resistente, la más longeva que hemos creado, apuntáramos hacia Andrómeda, necesitaríamos alrededor de 1,800 millones de años para llegar. 1.800 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, cuando la Voyager hipotéticamente alcanzara su destino, el Sol ya estaría entrando en su fase de gigante roja. Los océanos de la Tierra habrían desaparecido.
La superficie del planeta sería un desierto estéril, si es que la Tierra aún existiera. La humanidad no estaría esperando, ni recordando, ni observando. Habríamos desaparecido sin dejar testigos. Y aquí aparece una verdad incómoda que rara vez se dice en voz alta. La Voyager no es lenta. El universo es demencialmente grande. Nuestra tecnología no falló. Nunca tuvo una oportunidad. La Voyager es el equivalente cósmico de lanzar una botella al océano y esperar que cruce hasta otro continente. Esta es la escala real del problema. Y todavía no hemos hablado de energía, ni de navegación, ni de relatividad. Solo del primer obstáculo. La distancia pura y brutal. En este punto, casi todos pensamos lo mismo. Es una reacción natural. Claro, la Voyager es tecnología antigua. Eso fue en los años 70. Hoy podemos hacerlo mucho mejor. Y, en cierto sentido, es verdad. La Voyager es una reliquia comparada con lo que hoy podemos imaginar. Nuestros motores son más eficientes. Nuestros materiales son más resistentes. Nuestros cálculos son más precisos. Pero aquí está la trampa. Ir más rápido no resuelve el problema. Solo lo hace un poco menos imposible. Los conceptos más optimistas de ingeniería espacial, velas láser impulsadas desde la Tierra, propulsión por fusión nuclear, motores de antimateria, naves relativistas, sugieren que, en el mejor de los casos, podríamos alcanzar entre el 10 y el 20% de la velocidad de la luz. Eso es una locura tecnológica. Es un salto gigantesco comparado con cualquier cosa que hayamos construido. Pero incluso a esa velocidad, el universo apenas se inmuta. Viajando al 20% de la velocidad de la luz, el trayecto hasta Andrómeda tomaría aproximadamente 12.5 millones de años. 12 millones y medio de años. Detente un segundo y piensa qué significa eso. Desde que los primeros homínidos comenzaron a caminar erguidos en África hasta hoy, han pasado unos 7 millones de años. Toda nuestra historia, lenguaje, fuego, agricultura, religión, ciencia, guerras, satélites, inteligencia artificial, cabe 2 veces dentro de ese viaje. Y estamos hablando solo de llegar. No de explorar. No de volver. No de colonizar. Solo de aparecer. A esta escala, incluso la palabra viaje pierde sentido. No es una travesía. Es una era geológica en movimiento. Algunos sugieren soluciones más extremas. Naves generacionales donde cientos de generaciones nacerían y morirían en el trayecto. Hibernación durante millones de años. O civilizaciones completas dedicadas únicamente a mantener una nave funcionando. Pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué garantiza que la civilización que llegue siga siendo humana? Después de millones de años, el idioma habría cambiado. La biología habría cambiado. La cultura sería irreconocible. No estaríamos enviando exploradores. Estaríamos enviando una semilla evolutiva al vacío. Y todo esto asume que la nave nunca falle. Que no haya errores. Que no haya colisiones. Que no haya degradación de materiales durante escalas de tiempo que superan cualquier experiencia humana. El problema no es solo la velocidad. Es el tiempo. El universo juega a un ritmo tan lento que nuestras mejores ideas siguen siendo impacientes, frágiles y efímeras. Podemos ir más rápido, sí, pero no lo suficiente como para que el viaje deje de ser absurdo. Y esto todavía es la parte optimista de la historia. Cuando pensamos en el espacio, solemos imaginar algo parecido a una noche despejada. Estrellas brillando a lo lejos. Nebulosas de colores. Galaxias espirales flotando majestuosamente. Pero esa imagen es una mentira reconfortante. El espacio intergaláctico no se parece a eso. Es casi completamente nada. Cuando los astrónomos usan la expresión espacio vacío, no están siendo poéticos. Están siendo literales de una forma que resulta inquietante. No se refieren a una habitación vacía, ni a un desierto, ni siquiera al vacío entre los átomos. Se refieren a regiones donde podrías viajar durante millones de años sin encontrarte con absolutamente nada. Ni una estrella, ni un planeta errante, ni una nube de gas, ni siquiera una partícula de polvo. Nada que refleje luz.
nada que emita calor, nada que indique que estás en algún lugar, solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que el concepto mismo de dirección empieza a perder significado. En ese entorno, no existe arriba ni abajo. No existe adelante ni atrás. No hay referencias. No hay horizonte. Solo un silencio absoluto que se extiende durante millones de años. Y ese silencio no es neutro. Es hostil. El espacio intergaláctico está inundado de radiación cósmica. Partículas de alta energía viajando casi a la velocidad de la luz, atravesándolo todo. Sin atmósfera. Sin campo magnético protector. Sin refugio natural. Cada segundo, cada centímetro de avance, es un castigo constante para cualquier forma de materia organizada. La temperatura promedio de ese vacío ronda los 2.7 Kelvin, apenas unos grados por encima del cero absoluto. No es frío como el hielo. Es frío como la ausencia total de energía. Un frío donde los procesos químicos se congelan. Donde los materiales se vuelven frágiles. Donde el tiempo parece detenerse. Nuestros cuerpos no están hechos para eso. Nuestros sistemas biológicos colapsarían en segundos. Incluso las máquinas, diseñadas para resistir, se degradarían lentamente, átomo por átomo, año tras año, milenio tras milenio. Y aquí hay algo todavía más perturbador. En el espacio intergaláctico, no pasa nada. No hay ciclos. No hay amaneceres. No hay estaciones. No hay cambios visibles. Una nave podría viajar durante 100.000 años. Y el paisaje sería exactamente el mismo. Durante 1 millón de años. Idéntico. Durante 10 millones de años. Todavía idéntico. La mente humana no está preparada para eso. Nuestro cerebro necesita estímulos, cambios, referencias temporales. Sin ellos, la noción de identidad se erosiona. En un entorno así, incluso el concepto de existir se vuelve difuso. Sigues siendo algo. Si nada a tu alrededor puede confirmar que estás ahí. Y no olvidemos esto. El espacio intergaláctico no es solo vacío, también es inmenso. Las distancias entre galaxias no se miden en años luz por comodidad. Se miden así porque no existe otra unidad que tenga sentido. A mitad del trayecto hacia Andrómeda, estarías más lejos de cualquier estrella que cualquier objeto natural conocido. Más aislado que cualquier cosa que haya existido jamás. Ni siquiera el centro de nuestra galaxia estaría cerca. Estarías solo. En una región del universo donde nada tiene nombre, porque nadie estuvo allí antes. Este no es un vacío que podamos cruzar. Es un vacío que te borra. No con violencia. No con explosiones. Sino con indiferencia absoluta. El universo no te odia. Eso sería más fácil de aceptar. El universo ni siquiera sabe que existes. Y ese es quizás el aspecto más aterrador de todos. Después de todo lo que acabamos de ver, podrías pensar que el vacío intergaláctico es el enemigo final. Que si tuviéramos suficiente paciencia, suficiente resistencia y suficiente tecnología, podríamos atravesarlo lentamente. Pero el universo no solo es vacío. El universo se mueve. Y lo hace de una manera profundamente contraintuitiva. Desde principios del siglo XX sabemos que el espacio no es un escenario fijo donde ocurren los eventos. El espacio mismo se expande. No porque las galaxias estén viajando a través de él, sino porque el tejido del universo se estira en todas las direcciones al mismo tiempo. Como una red elástica que alguien no deja de tensar. Cada segundo que pasa, la distancia promedio entre galaxias aumenta. No importa dónde te encuentres. No importa hacia dónde mires. El universo está creciendo. Y lo hace sin pedir permiso. Esto crea una idea inquietante. En muchos casos, no importa cuán rápido viajes, el destino se está alejando de ti mientras intentas alcanzarlo. Más allá de cierta distancia, la expansión del universo es tan rápida que la luz emitida por esas galaxias jamás llegará hasta nosotros. No porque la luz sea lenta, sino porque el espacio entre ambos se expande más rápido de lo que la luz puede cruzarlo. Existen regiones enteras del universo que están, para siempre, fuera de nuestro alcance causal. No ahora. No en el futuro. Nunca. Son lugares que existen, pero que están ontológicamente desconectados de nosotros.
Aquí es donde aparece la paradoja. Andrómeda, a diferencia de casi todas las galaxias, no se aleja. La gravedad entre ella y la Vía Láctea es tan fuerte que vence a la expansión cósmica. En lugar de separarnos, nos estamos acercando lentamente. Colisionaremos dentro de aproximadamente 4,000 millones de años. Pero no te engañes. Ese acercamiento ocurre a una escala tan lenta y tan vasta que es completamente inútil para cualquier intento de viaje. Es como si dos continentes se acercaran a razón de centímetros por año. Mientras tú intentas cruzar el océano a nado. El universo juega en una escala de tiempo donde la palabra esperar pierde sentido. Y hay algo aún más perturbador. Mientras una nave hipotética viaja durante millones de años hacia Andrómeda, el universo no se congela para esperarla. Las galaxias rotan. Las estrellas nacen y mueren. Las trayectorias cambian. El destino que calculaste al inicio del viaje ya no existe cuando te acercas. No porque haya desaparecido, sino porque se ha transformado en algo completamente distinto. Estás intentando llegar a una fotografía del pasado. Una imagen congelada en el tiempo que dejó de ser real hace millones de años. Cuando miramos a Andrómeda desde la Tierra, no vemos cómo es ahora. Vemos cómo era hace 2,5 millones de años. Esa luz partió cuando nuestros ancestros apenas comenzaban a fabricar herramientas de piedra en África. Todo lo que ha ocurrido allí desde entonces, estrellas que explotaron, sistemas planetarios que colapsaron, mundos que pudieron albergar vida, nos es completamente invisible. Cualquier nave que enviáramos estaría persiguiendo esa luz antigua. Un recuerdo. Y aquí aparece una verdad incómoda. No puedes viajar hacia el presente de otro lugar del universo. Solo puedes viajar hacia una versión pasada de él. La expansión cósmica convierte el espacio en una cinta transportadora infinita. Cada paso que das hacia adelante, el universo se estira un poco más. No es un obstáculo que puedas romper. No es un muro que puedas escalar. Es la geometría fundamental de la realidad. El universo no solo es grande. Es activamente antinavegable. No está diseñado para conectar puntos distantes. Está diseñado para separarlos. Y esta no es una conspiración. No es una intención. Es simplemente cómo funciona el cosmos. La oscuridad del vacío ya era aterradora. Pero un vacío que se expande mientras intentas cruzarlo. Eso no es solo hostil. Es una negación silenciosa de toda ambición intergaláctica. Y aún así, esto tampoco es el final. Porque incluso si ignoráramos la expansión, incluso si el universo dejara de estirarse mañana, aún quedaría un problema mucho más cruel. Uno que no depende del espacio, ni del tiempo, ni de la distancia. Depende de algo mucho más fundamental. La energía. Hasta ahora hemos hablado de distancias imposibles, de vacíos absolutos y de un universo que se expande mientras intentas cruzarlo. Pero supongamos, solo por un momento, que aceptamos todo eso. Supongamos que construimos una nave capaz de sobrevivir millones de años. Supongamos que tenemos energía suficiente. Supongamos que no nos importa el tiempo. Aún queda un problema que casi nadie menciona fuera de los círculos científicos más especializados. La navegación. En la Tierra, navegar es trivial. Tenemos GPS, satélites, referencias fijas, mapas que no cambian mientras te mueves. Incluso en el sistema solar, navegar ya es complicado. Las misiones interplanetarias requieren cálculos extremadamente precisos, correcciones constantes y años de planificación para no fallar por millones de kilómetros. Ahora imagina hacer eso. A escalas intergalácticas. En un viaje de millones de años, un error inicial de 1 milésima de grado en la orientación de la nave no significa llegar un poco más lejos de lo esperado. Significa fallar el objetivo por millones de años luz. No por miles. No por cientos de miles. Por millones. Un error tan pequeño que no podrías verlo a simple vista al despegar. Se convierte en una desviación cósmica irreversible. Y aquí viene el primer problema fundamental. No existen puntos de referencia fijos en el universo. Las estrellas se mueven. Las galaxias rotan. Los cúmulos se deforman. El propio espacio se expande.
Cualquier mapa que diseñes hoy estará obsoleto dentro de unos pocos miles de años. Y tu viaje durará millones. Estarías navegando usando referencias que ya no existen cuando más las necesitas. No hay GPS intergaláctico. No hay balizas. No hay señales de corrección en tiempo real. Las comunicaciones tampoco ayudan. A distancias de millones de años luz, cualquier señal que envíes tarda millones de años en recibir respuesta. Si algo sale mal, no hay ayuda. No hay corrección externa. No hay segunda oportunidad. La nave queda sola, completamente aislada, en un universo que no ofrece retroalimentación. Y esto nos lleva a un problema aún más inquietante. La acumulación de errores. Incluso si tu cálculo inicial fuera perfecto, incluso si la nave partiera con una precisión absoluta, el universo no es un sistema limpio. Existen campos gravitacionales débiles. Influencia de materia oscura. Distorsiones mínimas del espacio-tiempo. Individualmente, estas fuerzas son insignificantes. Pero durante millones de años, se acumulan. Desvían la trayectoria lentamente, de manera casi imperceptible. Hasta que es demasiado tarde. No puedes predecir con precisión absoluta cómo se comportará cada influencia durante escalas de tiempo tan absurdas. Las simulaciones se vuelven inestables. Las incertidumbres crecen. Es el equivalente a intentar calcular el movimiento exacto de una hoja de papel cayendo en el viento. Pero durante 1 millón de años. En una tormenta invisible. Y aquí aparece la idea más aterradora de todas. Incluso con tecnología perfecta, no puedes garantizar llegar a ningún lugar específico. No porque seas incompetente. No porque la nave falle. Sino porque el universo es demasiado dinámico, demasiado caótico, demasiado grande para permitir una navegación precisa a esas escalas. El viaje intergaláctico no es como lanzar una flecha a un blanco lejano. Es como lanzar una flecha. Mientras el blanco se mueve, el aire cambia, la gravedad fluctúa. Y el arco se desintegra lentamente con el paso del tiempo. En este punto, la exploración deja de parecer una aventura. Y empieza a parecer una apuesta estadística con probabilidades indistinguibles de cero. No estás viajando hacia un destino. Estás esperando tener suerte. Y el universo no es un lugar donde la suerte importe. Si llegas a algún sitio, no será porque lo planeaste. Será porque, contra toda probabilidad, algo salió menos mal de lo esperado. La navegación intergaláctica no falla por falta de mapas. Falla porque el universo no ofrece estabilidad suficiente para ser cartografiado. Y todavía no hemos llegado al problema más cruel de todos. Porque incluso si, milagrosamente, acertaras el rumbo, incluso si llegaras cerca del objetivo, aún quedaría la barrera que destruye cualquier fantasía restante. La barrera que no depende del espacio, ni del tiempo, ni de la precisión. La barrera que reduce todo esto a una ecuación brutal. La energía. Hasta ahora hemos hablado de errores, de mapas que caducan y de un universo que se mueve mientras intentas cruzarlo. Pero aún estamos siendo demasiado optimistas. Porque incluso si tu trayectoria inicial fuera perfecta, incluso si tus cálculos fueran impecables, incluso si tu nave fuera indestructible, el universo no te dejaría viajar en línea recta. Existe un fenómeno del que casi nunca se habla en divulgación popular, pero que es devastador a escalas cósmicas. La deriva gravitacional acumulativa. El espacio intergaláctico parece vacío, pero no lo está. Está atravesado por campos gravitacionales extremadamente débiles, casi imperceptibles. Restos de galaxias, cúmulos lejanos, filamentos cósmicos y, sobre todo, materia oscura. No podemos verla. No podemos tocarla. Pero sabemos que está ahí porque su gravedad dobla la luz y distorsiona el movimiento de todo lo que la atraviesa. La materia oscura no forma objetos sólidos. No emite radiación. No se agrupa como la materia normal. Simplemente pesa. Y ese peso, repartido a lo largo de millones de años luz, es suficiente para arruinar cualquier trayectoria. Durante los primeros años de viaje, no notarías nada. Durante miles de años, seguirías confiando en tus instrumentos. Durante cientos de miles de años, las desviaciones serían microscópicas. Pero el universo es paciente.
Cada una de esas desviaciones se suma. Cada microaceleración deja una huella. Cada perturbación altera ligeramente el rumbo. Después de 1 millón de años, la nave ya no estaría donde tus ecuaciones predijeron. Después de 10 millones, estaría irremediablemente fuera de curso. Y lo peor es esto. No hay forma de saberlo a tiempo. No existen referencias externas con las que comparar tu posición real. No hay un punto fijo al que puedas decir, debería estar aquí. Todo se mueve. Todo cambia. Todo se expande. Intentar corregir el rumbo tampoco es sencillo. Cualquier corrección requiere energía, propulsión, combustible. Pero ¿hacia dónde corriges? Si no sabes exactamente dónde estás, estás navegando a través de un océano invisible, empujado por corrientes que no puedes medir directamente, durante escalas de tiempo que superan cualquier experiencia humana. Las simulaciones por computadora de viajes intergalácticos muestran algo inquietante. A partir de cierto punto, las trayectorias dejan de ser deterministas y se vuelven caóticas. Pequeñas diferencias iniciales producen resultados radicalmente distintos. 2 naves idénticas, lanzadas con una separación mínima, terminarían en regiones completamente diferentes del universo. No es ciencia ficción. Es teoría del caos aplicada a escalas cósmicas. Es como intentar rodar una canica sobre una superficie perfectamente lisa. Solo que la superficie cambia lentamente de forma durante millones de años. Y la canica nunca deja de moverse. Aquí aparece una comparación brutal. Intentar llegar a otra galaxia es como intentar lanzar una flecha hacia un blanco que está a kilómetros de distancia, con el viento cambiando constantemente, la gravedad fluctuando, y el arco deformándose lentamente en tus manos. La probabilidad de acertar no es baja, es prácticamente nula. Y todo esto ocurre en silencio, sin explosiones, sin advertencias. La nave no falla. Simplemente se pierde. Se convierte en otro objeto errante, flotando eternamente en el vacío intergaláctico, sin destino y sin testigos. Un artefacto inteligente reducido a escombros conceptuales. Y aquí viene la realización final de esta sección. El universo no necesita destruirte para detenerte. Solo necesita no ayudarte. La deriva invisible hace imposible el viaje preciso. La materia oscura convierte el espacio en un campo gravitacional impredecible. Y el tiempo se encarga de amplificar cualquier imperfección hasta hacerla fatal. No importa cuán avanzada sea tu tecnología. No importa cuán cuidadosos sean tus cálculos. Durante millones de años, el universo siempre gana. Y aún así, esto tampoco es el muro final. Porque incluso si el universo fuera perfectamente predecible, incluso si no existiera deriva gravitacional, incluso si la materia oscura no influyera, todavía habría un obstáculo tan absoluto, que hace que todos los anteriores parezcan secundarios. Un obstáculo que no se puede esquivar, no se puede compensar, no se puede negociar. La energía. Después de atravesar millones de años de vacío, después de sobrevivir a la deriva invisible, después de vencer probabilidades estadísticamente absurdas. Supongamos que ocurre lo imposible. Supongamos que la nave llega. No explota. No se pierde. No falla. Aparece en las cercanías de Andrómeda. Y entonces surge una pregunta tan simple como devastadora. ¿Llegar a qué exactamente? Porque Andrómeda no es un lugar fijo. No es un objeto estático esperando pacientemente a ser visitado. Es un sistema dinámico, caótico, vivo, que cambia constantemente. La Andrómeda que vemos hoy desde la Tierra ya no existe. Lo que observamos en el cielo nocturno es una imagen congelada del pasado. Una fotografía luminosa que partió hace 2.5 millones de años. Cuando esa luz comenzó su viaje, nuestros ancestros apenas empezaban a tallar piedra. La agricultura no existía. El lenguaje complejo no existía. Nuestra especie, tal como la conocemos, ni siquiera estaba completamente formada. Todo lo que ha ocurrido en Andrómeda desde entonces es invisible para nosotros. Estrellas han nacido y muerto. Supernovas han reordenado regiones enteras. Sistemas planetarios han colapsado. Otros han surgido.
Cualquier civilización que hubiera existido allí podría haber aparecido y extinguido varias veces. Viajar hacia otra galaxia no es viajar hacia su presente, es viajar hacia una versión pasada de ella. Una sombra. Cuando una nave llega, no alcanza lo que vio al partir. Llega a algo que nunca pudo observar directamente. Y eso tiene implicaciones profundas. No hay garantía de encontrar estrellas estables. No hay garantía de encontrar planetas habitables. No hay garantía de encontrar nada reconocible. Después de millones de años, incluso la estructura interna de la galaxia se ha reorganizado. Los brazos espirales se deforman. Las órbitas cambian. Las regiones activas se apagan. El destino no te espera. El destino se transforma mientras te acercas. Y aquí aparece una ironía cruel. Durante todo el viaje, la nave estuvo aislada, sola, sin referencias. Pero al llegar, tampoco hay bienvenida. No hay señales. No hay indicios de que alguien haya estado allí antes. Incluso si existió vida inteligente en Andrómeda, es probable que para cuando llegue solo queden ruinas dispersas. O nada en absoluto. No llegarías a un hogar. Llegarías a un ecosistema cósmico indiferente. Y hay algo aún más perturbador. Después de millones de años de viaje, la civilización que construyó la nave ya no existe. Los seres que partieron son historia. Las culturas que les dieron sentido han desaparecido. El propósito original del viaje se ha diluido en generaciones o en archivos de datos que nadie recuerda porque fueron creados. La nave llega, pero nadie llega con ella. No hay testigos que puedan decir: lo logramos. Solo sistemas automáticos ejecutando una misión cuya razón de ser se perdió hace eones. En ese punto, el viaje deja de ser exploración. Se convierte en arqueología de uno mismo. Un monumento flotante a una ambición extinguida. Llegar a otra galaxia no sería una victoria. Sería una nota al pie del universo. Una prueba silenciosa de que una especie, en algún punto del tiempo, creyó que podía escapar de su jaula cósmica. Y tal vez lo más inquietante de todo sea esto. Incluso si llegáramos, no habría forma de regresar. La información del viaje tardaría millones de años en volver. Si es que alguien estuviera ahí para recibirla. El universo no premia la osadía. No recompensa la curiosidad. Simplemente, sigue adelante. Y después de entender eso, queda claro que el problema del viaje intergaláctico no es solo técnico. Es existencial. No es que no podamos llegar. Es que llegar ya no significa nada. Y aún así, todavía no hemos llegado al muro final. Porque todo lo que hemos discutido hasta ahora, distancia, vacío, expansión, navegación, deriva, palidece frente al obstáculo más absoluto de todos. Uno que no depende del destino, ni del tiempo, ni del azar. Depende de una sola palabra: energía. Hasta ahora hemos hablado de obstáculos que parecen enormes, distancias imposibles, vacíos interminables, un universo que se expande, navegación caótica, destinos que se disuelven con el tiempo. Pero todos esos problemas comparten algo en común. En principio, podrían imaginarse soluciones. Más tiempo, más paciencia, más ingeniería. La energía no. La energía es el punto donde la fantasía muere de forma definitiva. Mover cualquier objeto con masa requiere energía. Moverlo rápido requiere mucha energía. Moverlo a velocidades relativistas requiere cantidades que desafían cualquier intuición humana. Pongamos un ejemplo concreto. Imagina una nave espacial de 1,000 toneladas. Aproximadamente la masa de la Estación Espacial Internacional. No es una ciudad voladora. No es una nave generacional gigantesca. Es algo relativamente modesto para un viaje intergaláctico. Para acelerar esa nave hasta apenas el 50% de la velocidad de la luz, necesitarías del orden de 1.3 por 10 superíndice 1 joules de energía. Eso no es mucha energía. Es obscena. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad es mayor que toda la electricidad generada por la humanidad en toda su historia. Toda. Desde la primera central eléctrica hasta hoy. Y eso es solo para acelerar. Cuando llegas, tienes que frenar.
La física no te regala nada. Necesitas exactamente la misma cantidad de energía para detenerte. Así que duplica el número. Y recuerda algo aún más inquietante. Viajar al 50% de la velocidad de la luz significa que el trayecto a Andrómeda aún tomaría unos 5 millones de años. 5 millones de años. Después de haber gastado más energía de la que nuestra especie ha producido jamás. Pero la situación empeora drásticamente cuando intentas ir más rápido. Aquí entra en escena una de las ecuaciones más bellas y crueles jamás descubiertas. La energía cinética relativista. A bajas velocidades, la energía aumenta más o menos de forma manejable. Pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, la curva se empina brutalmente. No crece linealmente. No crece exponencialmente. Crece de forma asintótica. Cada pequeño aumento de velocidad exige una cantidad de energía desproporcionadamente mayor que el anterior. Para alcanzar el 90% de la velocidad de la luz, necesitas aproximadamente el doble de energía que para llegar al 50%. Para el 99%, necesitas alrededor de 10 veces más. Para el 99,9%, más de 20 veces. Y para el 99,99%, las cifras dejan de tener sentido práctico. Estamos hablando de energías comparables a la producción total del Sol durante años. Y aquí aparece un dato que suena casi obsceno. Los cálculos muestran que para acelerar una nave de 1,000 toneladas hasta el 99,99% de la velocidad de la luz, necesitarías del orden de miles de millones de toneladas de combustible, incluso suponiendo una conversión de masa en energía perfecta. Para referencia, toda la humanidad consume aproximadamente 14,000 millones de toneladas de petróleo equivalente al año. Y aún así, eso no sería suficiente. Pero hay algo aún más cruel. Ese combustible perfecto no existe. La reacción más eficiente que conocemos es la aniquilación de materia y antimateria. En teoría, convierte casi el 100% de la masa en energía. Es el sueño de cualquier ingeniero. En la práctica, es una pesadilla. La antimateria no se encuentra en la naturaleza en cantidades utilizables. Hay que fabricarla. Y fabricar antimateria requiere exactamente la misma cantidad de energía que luego liberaría al aniquilarse. Es un juego de suma cero. Peor aún, con pérdidas gigantescas. Nuestros métodos actuales son tan ineficientes que, por cada millón de unidades de energía invertidas, obtenemos apenas una fracción ínfima en antimateria utilizable. El CERN, el acelerador de partículas más poderoso jamás construido, produce del orden de millones de antiprotones por minuto. A ese ritmo, necesitaríamos decenas de millones de años para producir un solo gramo de antimateria. 1 gramo. Y recuerda, estamos hablando de miles de millones de toneladas. Pero incluso si, por algún milagro tecnológico, resolviéramos la producción, queda el almacenamiento. La antimateria no puede tocar materia normal. Necesita campos magnéticos perfectos, estables, ininterrumpidos. Un fallo. Un impacto microscópico. Una pérdida de energía. Y toda esa antimateria se aniquila instantáneamente en una explosión que haría parecer pequeñas a las bombas termonucleares. La energía no es solo cara. Es peligrosa. Es inestable. Es implacable. Y aquí está la conclusión brutal. El universo no prohíbe el viaje intergaláctico. No necesita hacerlo. Simplemente lo hace energéticamente inalcanzable. No es una cuestión de ingenio. No es una cuestión de voluntad. No es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de números. Y los números no negocian. Después de atravesar distancias imposibles. Después de enfrentar el vacío, la expansión, el tiempo, la energía y el sentido mismo del viaje, queda una verdad incómoda, casi humillante. No estamos atrapados por falta de tecnología. Estamos atrapados por la estructura del universo. La imagen romántica de la humanidad como una especie destinada a conquistar las estrellas nace de una intuición profundamente humana. Si algo existe, creemos que debe poder alcanzarse. Pero el cosmos no comparte esa lógica. El universo no fue diseñado para ser explorado. No fue construido para ser recorrido. Simplemente es. Y en su arquitectura hay límites tan absolutos como silenciosos. Las galaxias se separan.
El espacio se estira. La energía se encarece. El tiempo diluye los propósitos. Todo empuja en una sola dirección. Hacia la fragmentación. Cada galaxia es, en la práctica, una isla. Cada cúmulo local, un archipiélago temporal. Y con el paso de miles de millones de años, incluso esas islas desaparecerán más allá del horizonte observable. No porque algo las destruya, sino porque el universo se encarga de aislarlas. La luz misma tiene un límite. La información también. El contacto no es un derecho cósmico. Es un accidente breve. Durante una fracción ridículamente corta de la historia del universo, las galaxias fueron visibles unas para otras. Coincidimos en ese intervalo por puro azar. Y aún así, no podemos cruzarlo. Eso significa algo profundamente inquietante. Una civilización puede llegar a dominar su sistema planetario. Puede aprender a controlar la energía de su estrella. Puede comprender las leyes fundamentales de la realidad. Y aún así, jamás escapar de su vecindario galáctico. No porque le falte inteligencia. No porque le falte ambición. Sino porque el universo no permite el tránsito. Esto transforma por completo la pregunta sobre la vida inteligente. Tal vez el cosmos esté lleno de civilizaciones. Miles. Millones. Pero cada una encerrada en su propia burbuja de espacio-tiempo, incapaz de saber si las otras existen. Gritando al vacío. Sin posibilidad de respuesta. El silencio del universo no sería entonces una señal de ausencia. Sería una consecuencia inevitable del aislamiento. No estamos solos. Estamos incomunicados. Y eso redefine nuestra posición. No somos conquistadores del cosmos. Somos guardianes temporales de un pequeño rincón del espacio. Nuestra galaxia no es un trampolín hacia el infinito. Es nuestro límite operativo. Nuestra jaula. Pero una jaula no siempre es una condena. Porque comprender los límites también cambia las prioridades. Si no podemos escapar, entonces este lugar importa más de lo que creemos. Cada estrella cercana, cada planeta habitable, cada segundo de estabilidad cósmica. El universo no nos invita a huir. Nos obliga a cuidar lo que tenemos. Tal vez la verdadera madurez de una civilización no sea cruzar galaxias, sino aceptar que el infinito no está hecho para ser conquistado. Que el propósito no está en llegar más lejos, sino en comprender más profundamente. Al final, la pregunta no es, ¿por qué no podemos viajar a otras galaxias? La pregunta real es mucho más incómoda. ¿Qué hacemos ahora que sabemos que nunca podremos irnos? Y en ese silencio final, bajo un cielo que parece infinito pero no lo es, la humanidad se enfrenta al desafío más grande de todos. Encontrar significado. Dentro de su jaula cósmica.